Saludos. Hoy vamos a sumergirnos en el manual práctico de Autodesk Inventor de Carlos Contreras Hermosilla. La fuente lo presenta como una guía muy enfocada en la práctica, diseñada para aprender Inventor haciendo un ejercicio concreto, paso a paso. Una cafetera, de hecho. Nuestra idea hoy es extraer las claves de ese método, ver qué nos enseña sobre Inventor y sobre cómo abordar el diseño CAD. Y dicen que hay copia gratis en santacompaña.org y un email para comentarios. Exactamente. Ese enfoque de aprender haciendo, suele ser muy efectivo, especialmente con software así, de diseño, porque no se trata solo de saber qué botón pulsar, no, sino de entender por qué lo pulsas y cuándo usar cada herramienta, dentro de un flujo de trabajo que tenga sentido. Es más construir intuición, creo yo. Así que sí, vamos a desgranar ese flujo. Perfecto. Pues entremos en materia. ¿Cómo arranca este manual práctico? Supongo que por lo básico del programa. Claro, empieza situándote en el entorno de trabajo. Esto es para Inventor 10, lo especifica. Describe los elementos típicos. La ventana gráfica, donde ves el modelo 3D. El lienzo digital, digamos. Eso es. Luego, las barras de menús, la de herramientas estándar con lo típico, nuevo, abrir, guardar. Sí, lo habitual. Y menciona la barra del panel que cambia según donde estés y el navegador. Este último es importante. El navegador. ¿Y qué tiene de especial? Dice que muestra el historial del proyecto. Es más que un historial. Es como el ADN del diseño en Inventor. Imagínalo como un árbol. Cada rama es una operación. Un boceto, una extrusión, una revolución. Todo queda registrado ahí, en orden. Ajá. Y lo potente es que puedes ir a una rama anterior, a un paso de hace rato, y cambiar algo. Modificas una medida en un boceto inicial, por ejemplo. ¿Y se actualiza todo lo demás? Exacto. Los cambios se propagan. Por eso entender el navegador es fundamental. Ves cómo se construye y, sobre todo, cómo modificarlo de forma inteligente. Entiendo. No es solo un registro, es interactivo. Una estructura viva. Y antes de empezar a dibujar y todo eso, hay que crear un archivo. El manual distingue varios tipos, ¿verdad? Sí, y es el primer paso clave. Elegir bien. La guía se centra en los principales. Normal.ipt es para una pieza, un componente 3D individual, el ladrillo básico. Vale, una pieza. Luego, normal.iam es para un ensamblaje. Aquí es donde juntas varias piezas .ipt para crear el producto final, como la cafetera completa. Lógico. Piezas y luego el conjunto. Eso es. También está normal.iw para los planos. Sacar las vistas técnicas 2D de tus piezas o ensamblajes. Para fabricación, documentación. Justo. Y Normal.item para presentaciones. Muy útil para vistas explosionadas para mostrar cómo se monta algo. Menciona también formatos específicos para chapa metálica y conjuntos soldados, que ya son más especializados. muy bien. Tenemos el entorno, los archivos. Y ahora, el corazón del manual, el ejercicio de la cafetera. Empieza creando piezas sueltas. Base, embudo, cuerpo. ¿Cuál es la lógica que sigue para crear una pieza desde cero? El método. Aquí es donde entra de lleno el modelado paramétrico. La secuencia que enseña el manual es casi siempre la misma, y es fundamental. Primero, crear un boceto, un sketch en inglés. Es un dibujo 2D que hace sobre un plano. Vale, un dibujo plano. Sí, y ahí usas herramientas como línea, círculo, polígono. Para la pieza base, por ejemplo, empieza con un polígono, un decágono. Pero no basta con dibujar la forma sino más. Claro, necesitas medidas exactas. Las cotas, ¿no? Las dimensiones. Exacto. Las cotas generales definen el tamaño. Pero, y esto es crucial, necesitas también restricciones, constraints. Restricciones. ¿Qué son exactamente? Son las reglas geométricas. Le dicen a tu dibujo cómo comportarse. Por ejemplo, que esta línea siempre sea vertical. O que estos dos círculos siempre compartan el mismo centro, o sea, sean concéntricos. O que una línea sea tangente a un círculo, o fijar un punto en el espacio para que no se mueva. Entiendo. Le dan inteligencia al dibujo, no solo tamaño. Justo. Definen las relaciones. El manual te guía en cómo aplicarlas. Y hay una señal visual. Cuando el boceto tiene suficientes cotas y restricciones, se pone de color azul. Azul. Sí, azul. Indica que está completamente definido. Su geometría es estable. No hay ambigüedades. Sabes exactamente cómo es y cómo se comportará.
Vale, súper importante eso del color azul, es como el OK del boceto. Y una vez que tienes ese boceto 2D, azulito y bien definido, ¿cómo pasa a ser 3D? Pulsas Terminar boceto y pasas al entorno 3D. Y ahí aplicas una operación, una feature sobre ese boceto. El manual va introduciendo varias operaciones clave con las piezas de la cafetera. La extrusión es la básica. Coge tu boceto 2D y le da volumen, como si lo estiraras hacia arriba o abajo. Se usa mucho al principio. Para la base, el embudo, el cuerpo. La más directa parece. Sí. Luego está la revolución, perfecta para piezas redondas, con simetría, como el embudo. Dibujas el perfil la mitad del corte transversal, digamos, y lo haces girar alrededor de un eje. Y ¡pum!, tienes la forma 3D. Como un torno pero digital. Exacto. Y otra muy interesante es la solevación, o loft. Esta te permite crear una forma que conecta dos o más bocetos distintos que están en planos diferentes. Como... Imagina que tienes un cuadrado en un plano y un círculo en otro plano más arriba. La solevación crea una transición suave entre esas dos formas. Ah, vale. El manual la usa para unir los decágonos de la base y el cuerpo, que están a distancia altura. Qué bueno. Además de crear el sólido principal, me imagino que también enseña a quitar material, ¿no? A hacer huecos o redondear bordes. Desde luego, operaciones como vaciado, shell, son fundamentales. Con ella ahuecas una pieza sólida, dejando un grosor de pared constante. Piensa en una botella de plástico. Por fuera es sólida, pero por dentro está hueca, pues el vaciado hace eso. Se aplica al embudo y al cuerpo. Muy útil. Y la operación agujero es específica para eso, para crear agujeros. Simples, roscados, avellanados, de forma muy precisa. A veces se parte de un punto que pones en un boceto. El manual nota que desde Inventor 10 hay formas más directas de crear agujeros, pero enseña el concepto. ¿Y los bordes? Ah, sí. Empalme para redondear aristas o chaflán para hacer un bisel. Se usan mucho para mejorar la funcionalidad o simplemente la estética. El manual usa empalme en la base. Has mencionado que la solevación une bocetos en planos distintos. Y antes, que los bocetos se hacen en planos. Pero, ¿qué pasa si necesitas un plano que no sea el XY, YZ o XZ por defecto? Muy buena pregunta. Ahí es donde entra otra herramienta esencial que el manual introduce. Plano de trabajo, workplane. Te permite crear planos auxiliares donde los necesites. Desfasados de una cara existente, en ángulo respecto a otra, tangentes a una superficie curva, lo que haga falta. O sea, puedes construir geometría de referencia. Exacto. Son cruciales para geometría compleja. El manual lo usa, por ejemplo, para crear ese plano a 90 milímetros de altura, donde dibuja el segundo decágono de la base y el cuerpo. Entendido. Y muy ligado a esto está proyectar geometría. Te permite traer líneas, puntos o curvas de una parte del modelo que ya existe a tu boceto actual. ¿Para qué? Para usarlos como referencia, para alinear cosas. Por ejemplo, para asegurarte de que el centro del segundo decágono esté exactamente encima del centro del primero, proyectas ese punto central. Garantiza la conexión y la precisión. Fascinante cómo se va construyendo todo, paso a paso. La pieza base que mencionaste parece un buen ejemplo de esta lógica. ¿Podrías resumir esa secuencia que enseña el manual, como para ver el patrón completo? Claro, mira, para la base, el flujo que guía el manual es más o menos así. 1. Creas un boceto en el plano base, el XY. Dibujas el primer decágono. Le pones sus cotas y restricciones. Muy importante fijar el centro, por ejemplo, que quede azul. Ok, boceto 1 listo. 2. Usas plano de trabajo para crear un plano nuevo, paralelo al primero, pero 90 milímetros más arriba. Un desfase. Vale, el plano auxiliar. 3. Inicias un boceto nuevo, pero esta vez en ese plano que acabas de crear. 4. Usas proyectar geometría para traer el punto central del primer decágono a este nuevo boceto. Así te aseguras de que el segundo decágono esté alineado. Inteligente. 5. Dibujas el segundo decágono centrado en ese punto proyectado, le pones sus medidas, lo restringes también, azul de nuevo. Boceto listo y alineado. 6. Terminas el boceto. Ahora tienes dos perfiles en planos distintos. Usas la operación solevación, seleccionas el primer boceto, luego el segundo, y ¡zas! Inventor crea la forma 3D que los conecta suavemente. La transición. Eso es.
Y 7. A partir de ahí, sigues añadiendo más operaciones sobre esa forma base. Quizás otra extrusión, algún empalme en los bordes, un vaciado si fuera necesario. Vale, ahora veo el patrón clarísimo. Boceto bien definido, operación 3D que lo usa, y si hace falta, geometría auxiliar como planos de trabajo y proyecciones. Bien, una vez que tienes las piezas individuales, base, embudo, cuerpo, ¿cómo las junta el manual para hacer la cafetera? Ahí pasamos a otro entorno, el de ensamblaje, que es un archivo .iam. El proceso empieza trayendo las piezas al espacio de trabajo, con insertar componente. Normalmente, insertas primero la pieza principal o base, en este caso, la base. La fijas en el origen, suele ser buena práctica. Fijarla. Sí, para que no se mueva, es tu referencia. Luego insertas la siguiente pieza, por ejemplo, el embudo. ¿Y simplemente la pones cerca? No, no basta con ponerla cerca. Aquí vuelven a entrar las restricciones, pero esta vez entre piezas, constraints de ensamblaje. Ah, las mismas restricciones, pero para relacionar piezas entre sí. Exactamente. Definen cómo encajan y cómo se mueven o no se mueven unas respecto a otras. Eliminan grados de libertad. El manual usa sobre todo restricciones de coincidencia. Dependiendo de si seleccionas caras planas o ejes cilíndricos, se llaman mate o flush, aunque visualmente hacen cosas parecidas, juntar o alinear. Por ejemplo, para el embudo y la base. Pues aplicarías una restricción para hacer coincidir sus ejes centrales. Clic, se alinean, ¿Vale? pero todavía podría deslizarse arriba y abajo. Así que aplicas otra restricción, esta vez entre caras planas. La cara inferior del embudo con la cara superior de la base. Clic, y ya queda fijo en su sitio. Entiendo. Repites el proceso para añadir el cuerpo, quizás con una restricción de coincidencia entre ejes y luego otra de caras, pero esta vez con un pequeño desfase, una distancia, para que no toque directamente la base si así lo requiere el diseño. Es como montar un mueble de IKEA, pero definiendo las uniones con precisión matemática. Algo así, sí. Cada restricción va quitando movimiento hasta que todo está en su sitio correcto. Genial. Pero creo que el manual no se queda ahí, ¿verdad? Leí que enseña algo más avanzado. Crear piezas nuevas dentro del propio ensamblaje. Sí, sí. Y esa es una técnica muy potente. Se llama diseño en contexto o a veces diseño descendente, top-down. El manual muestra cómo usar la herramienta crear componente directamente en el archivo de ensamblaje IAM. Y con eso diseñas piezas nuevas como la tapa, el tirador, el asa, sin salirte del ensamblaje. Pero, ¿cuál es la ventaja de hacer eso? La ventaja es enorme. Puedes diseñar la pieza nueva usando la geometría de las piezas que ya están ahí, ensambladas, como referencia directa. Ah, claro. O sea, si estás diseñando la tapa, puedes asegurarte de que su diámetro sea exactamente el del borde del cuerpo porque lo estás viendo y puedes proyectar esa geometría. Exactamente eso. Usas las mismas herramientas de siempre, boceto, cota, extrusión, vaciado, pero al hacer el boceto de la tapa puedes proyectar el borde circular del cuerpo o el punto central del decágono de la base si te sirve para centrarla. ¡Wow! Piezas que dependen de otras que ya existen. Impresionante. Y no solo crear nuevas, también modificar piezas que ya estaban hechas sin tener que abrir el archivo de la pieza por separado. Correcto. Eso demuestra la asociatividad de Inventor, que es otro pilar del diseño paramétrico. El manual describe cómo, estando en el ensamblaje, puedes activar una pieza. Haces doble clic sobre cuerpo en el navegador del ensamblaje, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Pues que temporalmente entras en el entorno de edición de esa pieza, cuerpo, pero sigues viendo las otras piezas del ensamblaje alrededor, normalmente como transparentes o atenuadas. Ajá. Estás dentro de la pieza, pero en el contexto del montaje. Exacto. Y ahí puedes hacer cambios. Añadir un boceto nuevo, poner un punto, crear un agujero, lo que necesites. El cuerpo se ve reflejado inmediatamente ahí, en el ensamblaje. Y me imagino que si ese cambio, como añadir un agujero, afecta a cómo se monta con otra pieza, por ejemplo la tapa, habrá que ajustar las restricciones de ensamblaje. Muy bien visto. Sí, habría que hacerlo. Y el manual lo ilustra también. Muestra un caso donde, después de añadir agujeros a la tapa y al cuerpo, quizás para un tornillo de unión, tienes que eliminar una restricción de coincidencia de caras que había antes entre ellas. Porque ya no se apoyan igual, o la referencia cambió. Claro.
Y entonces aplicas restricciones nuevas, esta vez usando los ejes de esos agujeros que acabas de crear, para que se alineen por los agujeros. Entendido. El modelo se adapta. Cambias una parte y ajustas las relaciones si es necesario. Mantiene la coherencia. Exacto. Es un ejemplo perfecto de cómo funciona la asociatividad y la modificación en un entorno paramétrico. Muy bien. Hemos recorrido todo el proceso. Pieza, ensamblaje, diseño en contexto, modificación. Parece muy completo. ¿Qué más nos ofrece el manual para redondear? Mencionaste un anexo al principio. Sí, al final incluye un anexo. Es básicamente una chuleta visual, una referencia rápida de las herramientas. ¿Tipo diccionario de iconos? Algo así, pero organizado. No pretende explicar cada herramienta en detalle ahí, porque eso ya lo has hecho en el ejercicio práctico. Su utilidad es más bien, bueno, para refrescar la memoria. Ves el icono y el nombre y recuerdas para qué servía. Entiendo. No es para aprender de cero ahí, sino un recordatorio visual de lo que ya has usado. Exacto. Las agrupa por categorías, lo cual es útil. Por un lado, las herramientas de boceto. Línea, círculo, spline, rectángulo, las cotas y todas las restricciones geométricas. Coincidente, tangente, vertical, igual, fija. También las proyecciones, texto, etc. Lo básico para el dibujo 2D. Eso. Luego, las herramientas de operaciones 3D. Extrusión, revolución, agujero, vaciado, solevación, barrido, nervio, rosca, empalme, chaflán, las que dan forma al sólido, Las que convierten el boceto en pieza. justo, y también incluye las herramientas para crear geometría de trabajo, los planos auxiliares, ejes de trabajo, puntos de trabajo, esas ayudas que a veces son imprescindibles para construir cosas complejas. Vale, un buen resumen gráfico para tener a mano. Entonces, haciendo balance, ¿cuál dirías que es la gran aportación, el valor principal de este manual práctico de Autodesk Inventor, según lo que hemos analizado? Yo diría que su mayor fortaleza es, sin duda, ese enfoque práctico y totalmente guiado. No te suelta un montón de teoría y comandos abstractos. Te pone directamente a hacer algo, construir esa cafetera. Aprender haciendo, como decías al principio. Exacto. Y a través de ese proyecto concreto va introduciendo los conceptos clave del modelado paramétrico 3D de forma muy lógica e incremental. Bocetos, restricciones, operaciones, cómo ensamblar piezas, cómo diseñar unas piezas en función de otras, la asociatividad. Todo fluye naturalmente mientras construyes algo tangible. Parece una forma muy efectiva de sentar las bases. ¿Lo es? Construyes una comprensión intuitiva del flujo de trabajo en Inventor, no solo memorizas botones. Y recordamos lo que decía la fuente, que está disponible gratis en suantacompañía.org. Perfecto. Y ya para terminar como reflexión final, ¿qué nos deja este análisis? ¿Qué paso sigue después de dominar estos fundamentos que enseña el manual? Pues una reflexión interesante que me surge es esta. El manual enseña muy bien los pasos técnicos para crear la geometría que quieres. Te da las herramientas y la secuencia. El siguiente nivel de maestría, para el cual este manual te prepara perfectamente, es empezar a pensar en la intención del diseño mientras modelas. ¿La intención del diseño? ¿A qué te refieres? Me refiero a no solo conseguir que la pieza tenga la forma correcta hoy, sino a construir el modelo de una manera que sea inteligente, que sea robusta, que sea fácil de entender por otra persona que lo abra mañana. Y sobre todo, que sea fácil de modificar en el futuro. Porque los diseños casi siempre cambian, ¿no? Cierto, los requisitos evolucionan. Exacto. Entonces, ¿cómo organizas tus bocetos, tus operaciones, tus restricciones? No solo para que funcione ahora, sino para que anticipar posibles cambios futuros sea más sencillo. Esa es una habilidad más avanzada, claro, requiere experiencia, pero dominar estos fundamentos, como los explica esta guía paso a paso, es el primer escalón indispensable para poder empezar a pensar de esa manera. Te da el lenguaje y las herramientas para luego poder expresar esa intención de diseño de forma efectiva en el modelo.